Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un programa más de Red Democrática, edición Voces del Mundo. Un programa que todos los miércoles en la franja de Red Democrática de 10 a 11 de la mañana para todo el territorio nacional, vía 89.1 frecuencia modulada. Estamos transmitiendo en conjunto con don Jorge Padilla, que siempre está listo y dispuesto para poder traernos a todos los que estamos en sintonía por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y por supuesto en la FM. Lo mejor, y no necesariamente por eso es bonito, aunque también lo puede ser, pero lo mejor de la información internacional para hacernos conciencia, para hacernos hacer barbas en remojo, para analizar, para contextualizar y para entender qué es lo que está pasando dentro y fuera de nuestro país, con invitados de lujo que hemos estado teniendo. Ya estuvimos en Perú, ya estuvimos en España y hoy también nos vamos a trasladar a otra parte del planeta, con quien ustedes ya están viendo, quienes están en redes sociales, para poder contextualizar, pero que ya lo vamos a presentar. Primero que todo, don Jorge, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Hola John, qué gusto saludarte también, saludar también a Jaxis que nos acompaña el día de hoy, siempre muy complacido y efectivamente hemos ido recorriendo un poquito la región, hablando de los embates de la corrupción, de la situación caótica del régimen en Nicaragua y por supuesto de los retos que tiene la justicia a nivel interamericano en su momento con el juez de la Corte Interamericana. Así que hoy muy contentos con un tema que nos tiene que ocupar a todos en el mundo, pero especialmente no solamente quienes creemos en la democracia y en la libertad, sino también en quienes estamos en este vecindario centroamericano tan cerca a un país como Cuba. Jorge, eso que estás poniendo en contexto para empezar me da pie para presentar a nuestro invitado. Ya lo saludaste oficialmente. Bienvenido, don Jaxis Cires. Es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ha sido 2 veces vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y fue asistente entre el 2003-2005 de Ricardo Arias Calderón, ex vicepresidente y líder de la transición en Panamá. Es una persona que ya ha estado con nosotros en otras versiones de este mismo espacio radiofónico, pero que hoy lo traemos porque estamos haciendo ese contorno internacional selecto de interpretación de relaciones internacionales que nos tiene que poner a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo y, como decía bien don Jorge, cómo está el vecindario. Mi estimado Jaxis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jonathan y Jorge. Para mí es un gusto tremendo acompañarles nuevamente en este programa. Me siento muy a gusto cuando hablo con costarricenses porque es un pueblo que me gusta mucho, un país que me gusta mucho y además hay una completa sintonía entre los valores que, con sus virtudes y defectos, pero que se viven en Costa Rica y que nosotros queremos para Cuba. Don Jorge, háganos el honor y contextualícenos el programa al día de hoy. Gracias, John. Y es justamente en esos valores que compartimos, Jaxis, querido, gracias de verdad por estar en medio de tu agenda tan vertiginosa que tenés en estos días. Y eres una persona cubana que tuvo que abandonar la isla como muchísimas y muchísimos, no pocos, cientos de miles de personas durante todos estos años y décadas en que una dictadura brutal ha tomado el poder y hoy se encuentra en una situación bastante apremiante. La dictadura apremiante, pero quien más la sufre es quienes están adentro, ¿no? Y quienes son el pueblo que están luchando día a día por sobrevivir y mantenerse con las cuestiones básicas más elementales. Hablamos de una crisis energética, hablamos de una crisis de alimentos, hablamos de una crisis de atención hospitalaria, hablamos de una crisis educativa que por supuesto pues está en el mismo tenor, pero Cuba ha venido sorteando con el paso del tiempo y porque hemos trabajado en su momento en proyectos comunes hace por lo menos unos 5 años para acá, hemos llevado ese termómetro también, pero en el observatorio que tú diriges,
se han estado reportando la forma en cómo el régimen se ha ido deteriorando, la confianza interna se ha ido minando. Tuvimos un movimiento en el 2021 que fue un parteaguas, que fue el denominado movimiento del 11J, en donde la gente se atrevió a salir a la calle, demandar libertad, demandar mejores condiciones de vida. Y mientras todo eso pasaba, en paralelo hay también una especie de diplomacia del romanticismo por la dictadura, que tiene muy buenos adeptos en términos ideológicos, en algunos centros de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el contexto que estamos viendo hoy, después de los acontecimientos del 3 de enero, cuando se llevan a Nicolás Maduro para los Estados Unidos, la forma en cómo el bloqueo ha ido, digamos, tomando una fuerza mayor, se está acabando el combustible, aerolíneas ya no están asegurando poder viajar a la isla porque no tienen cómo cargar combustible, pero tenemos otro tipo de dinámicas donde habían recibido asistencia con petróleo, habían recibido asistencia humanitaria. Y la semana pasada, tal vez mientras desarrollábamos el programa hablando de la dictadura en Nicaragua, precisamente, había una misión que viajaba al Kremlin a pedir otro auxilio, a pedir otro salvamento, otro salvavidas, con una muy buena narrativa que se ha instalado generacionalmente, y es: el bloqueo es el que está matando, y no necesariamente el efecto de la dictadura, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esa valoración en general? Digo, para empezar después a hablar de otros temas más asociados al movimiento del 11J, para que la gente lo entienda. Aunque estamos muy cerca de Cuba, Jaxi, yo te puedo asegurar de que en Costa Rica no se dimensiona muy bien lo que pasa por allá. Tengo que reconocerlo desafortunadamente, pero sí queremos ver también cómo haces esa lectura de la geopolítica de Trump, el papel de México, por ejemplo, ¿no? Petróleo por alimentos, lo que pueda resultar de nuevos aliados para Cuba, dentro de esa lógica de que se ha vendido una maravillosa diplomacia de la nostalgia de la dictadura, como en algún momento creo que lo conversamos en nuestros trabajos. De nueva cuenta, gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge. Mira, en una primera aproximación al tema, yo puedo decir que Cuba está viviendo un momento inédito donde más se evidencia la decadencia política, económica y social del régimen, de un régimen imperante que casi va hacia los 70 años, desde 1959. Esta situación gravísima que ahora está saltando a la prensa, que ahora se está comentando en los círculos políticos y académicos con diferentes tendencias, pero que nunca debió haber salido, la grave situación que hay hoy en Cuba, de ningún círculo, es producto no de una crisis circunstancial o coyuntural, ni siquiera de una situación exógena o de afuera de Cuba, sino que es producto de esa crisis general política, repito, económica y social del régimen cubano. Una crisis que en primer lugar es estructural. Se trata de un régimen donde el Estado controla todo el aparato económico, controla evidentemente todo el aparato político, todo subordinado, lo dice la propia Constitución cubana, todo subordinado a los dictados del Partido Comunista de Cuba. Y también es un sistema que no cree, por ejemplo, en la propiedad privada, no cree en la libre iniciativa económica, no da garantías para los inversores, para los ciudadanos. Entonces, la crisis o las causas de la crisis no podemos buscarlas en otros actores afuera, sino en el propio sistema cubano. En segundo lugar, esta grave crisis es también provocada por las prioridades del régimen. Mire, les pongo un ejemplo, Jonathan, Jorge y los queridos amigos que nos ven y que nos escuchan. En Cuba, en los últimos años, se ha invertido en casi 10 hoteles de lujo para la industria turística. Por cierto, a un país en que la industria turística está en crisis porque el año pasado fueron 2 millones de turistas, mientras que a Dominicana fueron 11 millones de turistas.
¿cuánto se ha invertido o cuántos hospitales nuevos se han hecho? Recuerden, 10 hoteles de alto lujo, 0 hospital nuevo se ha construido. Por tanto, es una crisis estructural, pero también es una crisis de las prioridades de quienes ejercen el poder en Cuba. Si uno analiza la estructura del presupuesto nacional en el campo de las inversiones, la mayoría de las inversiones han sido para el sector turístico y para otros sectores relacionados con los negocios de la cúpula del poder en Cuba y no para, por ejemplo, para la agricultura, habiendo una crisis de alimentos tremenda, o no para otros sectores delicados para la gente. En resumen, el resultado de estas crisis, algunas de ellas acumuladas también, es que tenemos una población donde el 89% vive en la extrema pobreza. 7 de cada 10 cubanos tienen que privarse de hacer alguna comida al día por los precios o porque no encuentra los alimentos. Solamente el 3% ha podido conseguir las medicinas en las farmacias del sistema de salud. Es decir, es una situación humanitaria muy fuerte y no creo, ya entrando en el ámbito de la política internacional, no creo que en este momento el régimen cubano pueda encontrar un mecenas como en su momento fue Rusia, la Unión Soviética, perdón, como en su momento fue la Unión Soviética y después fue Venezuela, que asumiera el financiar prácticamente económicamente la mantención del régimen cubano. No hay ningún país, ni siquiera la Rusia que han visitado, tú lo mencionabas, una delegación cubana recientemente, ni China, están dispuestos a asumir un país con una economía, con un partido comunista que en realidad son parasitarios. Cuando estás estableciendo esta realidad, hablas de datos humanitarios que ponen en contexto el verdadero problema, porque cuando bien dice Jorge, la realidad cubana aquí en Costa Rica es, un mito en algunas personas, una historia de cierto antaño en otras, pero no es vivencial y por eso no necesariamente hay una empatía con lo que está sucediendo desde hace décadas en Cuba. ¿Podrías ir un poco más allá y contextualizar, mostrar, dibujar la realidad del diario vivir de las personas que sufren las implicaciones de la dictadura, de este régimen que indistintamente de quién está a la cabeza sigue siendo tal cual y que se sigue generando de una forma pues dolorosa los efectos para las personas como tales? ¿Cómo se vive este proceso dentro de Cuba? Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos hablando de un régimen que es altamente represivo y altamente empobrecedor. Uh-huh. Y esto evidentemente tiene unas consecuencias en la vida diaria de la gente. Y voy a poner un ejemplo. La mayoría de los ancianos en Cuba o de los adultos mayores tienen una pensión que va en torno a los 3,000 pesos cubanos al mes. Esos 3,000 pesos cubanos, para que no haya error en la cifra, vienen siendo al cambio en torno a $7 al mes. $7 al mes. Un cartón de huevo cuesta casi, un cartón, es decir, una docena de huevos, para que entendamos y los oyentes me entiendan, casi cuesta 3,000 pesos cubanos. Por tanto, la pensión de un anciano, de un adulto mayor, casi le da, si acaso, para comprar un cartón de huevo y algo más. Un saco de carbón, porque ahora hay que cocinar con carbón, con leña, con madera que se encuentra una tirada por ahí, cuesta más de 1,000 pesos cubanos. Es decir, serían 3 sacos de carbón la pensión de un adulto mayor. ¿Quién puede vivir así?
¿Quién puede vivir así? Es una situación gravísima. Ahora mismo, bueno, nosotros lo denunciamos desde octubre porque el gobierno no quería contar lo que estaba pasando. Ahora mismo está circulando en Cuba varios virus. El chikungunya, el dengue, el oropush, ¿sabe? Y ha afectado, hay barrios enteros que se han visto afectados y la gente no va a los hospitales a veces porque los hospitales se están cayendo a pedazos y no hay los insumos para hacer los diagnósticos. No hay transporte, no hay medicinas, es decir, y los apagones. Me contaba una persona que un familiar de ella le contaba en estos días que ha estado 27 horas seguidas sin electricidad. 27 horas seguidas sin electricidad. Eso no es vida. Eso no es vida. Así es como pasa la vida del cubano. Pero acuérdate que también te decía que era un régimen altamente represivo. Aquella persona que en las redes sociales comente lo más simple, qué mal funciona esto porque no hay electricidad, no hay agua, pueden caberle hasta 10 años de prisión. Es decir, que al mismo tiempo de que el régimen ha entrado en esta fase de crisis terminal, también se ha dotado de una serie de instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal, que es altamente represivo, que condena a la gente por opinar distinto, que condena por recibir dinero de organizaciones extranjeras, que condena, desde luego, por salir a la calle a manifestarse. Hay una cantidad de delitos, tienen un abanico de delitos que le pueden aplicar a cualquiera. Por tanto, estamos en una situación en que no solo ellos quieren que la gente aguante, el régimen quiere que la gente aguante toda esta pobreza, toda la miseria y todo el hambre, sino que también les condenan si levantan la voz. Hay más de 800 presos políticos, la mayoría de ellos no por ser delincuentes, no por asaltar una comisaría de policía, no como hizo Fidel Castro, que asaltó un cuartel, el cuartel Moncada en tiempo de la dictadura de Batista, sino por expresarse libremente, muchas veces pidiendo mejores condiciones de vida para el pueblo. Por tanto, la realidad del cubano es en ese marco de abuso, de miseria y de pobreza. Don Jorge. Jaxis, estás dando un dato que se parece mucho a la receta que nos comentaba alguien acá la semana pasada hablando de Nicaragua. Nos hablabas precisamente de la instrumentalización de las normas, ni qué decir de las instituciones, justamente para la restricción de los derechos más básicos. O sea, hablamos de lo civil, de lo político. Hablábamos de la desnacionalización, por ejemplo, ¿no? Que es un mecanismo. Y hablabas también hace un momento de una mecánica que se está convirtiendo como en una, no quiero decir moda, es que es una cuestión sistemática y generalizada, hay que decirlo como es, ¿no? No es un tema de percepción, hay que hablarlo objetivamente. Y es justamente cómo se están adoptando este tipo de normativas que van revistiendo de legalidad la represión o las violaciones más cruentas a los derechos humanos, a las libertades fundamentales. Leyes de agentes extranjeros, por ejemplo, las tenemos en Nicaragua, la tenemos en Cuba, la tenemos, por supuesto, en Venezuela, aunque se llame distinto, y la tenemos hasta en El Salvador. Y vemos de que son antípodas ideológicas completamente, digamos, cuando uno menciona El Salvador, habla de una antípoda completamente distinta ideológica. Y nuestro programa hoy no trata de El Salvador, habla de la realidad del día a día de una persona que sufre el no vivir en libertad, la más básica. Pero también hubo, o se vendió de una muy buena idea, o muy bien, porque creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay una muy buena estrategia de narrativa hacia afuera, que tiene muy buen pegue. Hablo del régimen, evidentemente. Y eso se convierte en diplomacia efectiva también. Aquella mencionada apertura económica
o comercial o pseudoapertura económica y comercial. Las pymes, que en algún momento se decía que era la forma en como el régimen se iba abriendo, ya no de 3 mesitas en la acera, sino de 10, 15, una especie de libre mercado disfrazado. ¿Qué fue de todo ello? Mira, ese movimiento de las MIPYMES y todo eso tomó fuerza cuando el deshielo que impulsó Obama. Desde luego, desde la administración norteamericana había una idea de que promoviendo las libertades económicas y estos espacios pequeños de libertad económica y de experiencia empresarial, se iba a ir abriendo el país en otros sectores y ámbitos. Eso fue un fracaso. Eso fue un fracaso. Hay dos teorías. Una teoría era que, bueno, que que el régimen estaba engañando y aprovechándose de Obama y de la buena voluntad para ganar tiempo, ganar prebendas a menor costo político posible. Otros que eso estaba condenado a desaparecer desde el principio porque la naturaleza del régimen precisamente tiene que ver con no creer y no asumir la libertad. Y en cualquier caso, afiliándonos a cualquiera de las teorías, lo que hay que decir que inmediatamente, de hecho, estando Obama todavía en el poder, vino una especie de lo que algunos han llamado una contrarreforma. Y vinieron una serie de limitaciones al ejercicio de estas MIPYME. El Estado se convirtió y comenzó a vender la idea de que las MIPYMES, todavía lo hace, de que las MIPYMES, los emprendedores, son los culpables de la crisis. Bueno, además de Estados Unidos. Entonces, también sobre esto hay teorías porque de alguna manera algunas MIPYMES y algunos emprendedores hacían competencia a negocios no del Estado, sino de la cúpula del poder. Por tanto, el escenario actual es un escenario en el que ese sistema precario de las MIPYMES también están en crisis, están viendo cómo pueden sobrevivir precisamente por la cantidad de normativas restrictivas, burocráticas del régimen cubano. Mira, yo he hablado, en algún momento me contaba, es algo público, por tanto no lo puede contar, o sea que lo ha dicho alguna vez, con Felipe González, expresidente de España, y me contaba, y a la otra persona que estaba conmigo en la reunión, cómo él había intentado en tiempos de Fidel Castro, a principios de los 90, cuando se cayó la URSS y vino el periodo especial, intentó convencer a Fidel Castro de que hiciera una serie de cambios económicos, principalmente reformas económicas. Allá fue también un ministro español de economía de entonces, de apellido Solchaga, y le dijo, bueno, pero al estilo asiático. Y Fidel Castro se negó y esencialmente el argumento era los cubanos no son como los asiáticos, es decir, no es una cultura más o menos obediente, no quiero ofender, ¿no? Pero muy horizontal, muy vertical, perdón. En cambio, el cubano es más vertical, más y quién tú eres para esto y en fin. Y que entonces, claro, evidentemente Fidel Castro sabía que incluso por el ámbito económico podía irse grandes cuotas de poder político. Y además que la gente podía emprender rápidamente, como ha pasado en ambientes como en Miami, por ejemplo, o como en Madrid, donde hay cubanos que han emprendido y han echado para adelante. Entonces, no sé si ha sido muy larga la respuesta, pero en realidad esos avances que hubo de pequeños empresarios, eso está en crisis actualmente. O sea, cómo era esa dinámica de las MIPYMES? O sea, cómo era que entraban estamos hablando de un país con bloqueo.
O sea, es Sí. que yo creo que aquí hay que poner un poquito en la justa dimensión y quiero hacerte también una pregunta puntual antes de darle el pase a John. Pero, a ver, no es lo mismo hablar del bloqueo desde la comodidad de un iPhone, donde tienes 5G para comunicarte por todo lado y si quieres moverte de uno a otro lo haces, a hablar de quienes han sufrido el bloqueo. Pero, ¿qué tanto del bloqueo, digamos, se relaciona con todo este tema? Es un país que está bloqueado y aún así se emprendió esta especie, que entendería yo, simulada de apertura, ¿verdad? Porque es realidad. Pero entonces, ¿cómo se gestionaba eso, Jaxis? ¿Cómo se gestionaba la entrada de productos y la redistribución de productos o la recompra de productos o lo que es tan básico para nosotros quienes vivimos en un régimen de comercio libre? Voy, hay alguien que importa, compro y luego en mi ventanita, en mi fonda o en lo que sea, pues vendo o en mi tiendita vendo. ¿Cómo era eso? En un país que está bloqueado. Bueno, preliminarmente te diría que si te refieres a bloqueo, te refieres al del régimen cubano, porque en realidad si te refieres a Estados Unidos, lo que es un embargo comercial, y yo sé que esto tú lo entiendes perfectamente, el bloqueo a las iniciativas, a la libre iniciativa en Cuba es un bloqueo interno, es un bloqueo que afecta que los cubanos, en especial la juventud, pueda acceder a las nuevas tecnologías. Por eso hay un retraso tremendo en el caso cubano. Ahora, evidentemente, y entiendo por dónde vas, Cuba es un país que a pesar de que existe el embargo, puede comercializar con ¿cuántos países tiene el mundo? O Naciones Unidas, 190 y pico. Con 190 y pico países. Puede comerciar con China, puede, si quieren hacer comercio intercomunista, puede comerciar con Rusia, puede comercializar con España, con Canadá, con Costa Rica, con todas partes del mundo. Yo creo que en realidad lo que pasa es que es una economía que tiene unas fallas estructurales que no funcionan, que es el sistema económico que le ha permitido a la casta gobernante mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Lo otro forma parte de lo que ustedes han hablado, de la propaganda que ellos han vendido durante muchos años y que hoy la están reactivando. Ahora culpan de las montañas de basura que hay en La Habana y de la situación de hambruna, culpan ahora al último embargo petrolero. No, señores, esa situación viene de hace casi 7 décadas y a veces tiene picos, ha tenido pico, ha subido, ha bajado, pero en realidad esto no es una cuestión de ahora, ni es producto de las medidas de Donald Trump, aunque puedan influir, porque para eso la toman, ¿no? Pero no están en el origen de la grave situación que hay en Cuba. Lo que sí, en muchos de estos negocios que surgieron, estaban controlados y todavía están controlados por la élite del poder. Son los que más cartas han tenido para sobrevivir en todo este tiempo. Y una cosa, el negocio de las importaciones está en manos de gente cercana a la cúpula del poder. Es decir, tú no puedes importar libremente y tú de una manera autónoma, sino que tienes que usar unas empresas que supuestamente son controladas o son controladas por el Estado, pero que en realidad son negocios de la cúpula del poder. Sobre esa misma línea, Jaxis, una reflexión también en el verdadero sentido del bloqueo, del sentido de las restricciones internacionales, porque al final de cuentas, al que afecta es al cubano de a pie. El que le duele es el cubano de a pie. Y los que están cerca del régimen o son el régimen, pues al final de cuentas ellos también sacan provecho de eso con estos canales de productividad que está señalando, de que los que importan son algunos y no todos, no cualquier persona. ¿Han sido efectivos los canales internacionales del derecho internacional, tanto comerciales como jurídicos en todas sus dimensiones, a favor
del pueblo cubano? ¿Ha sido efectivo todo lo que se ha hecho o simplemente es ponerle la anestesia a un paciente para que no le duela mientras que está en proceso de enfermedad? Mira, es una buena pregunta que planteas. Yo creo que en realidad los mecanismos no han sido efectivos. De hecho, desde el punto de vista diplomático, Cuba o el régimen cubano puede moverse con tremenda hipocresía, pero bueno, en todos los ámbitos de las Naciones Unidas, allí intercambian votos con otros, consiguen votos a su favor, eh, apoyan la guerra de la invasión de Rusia y la Unión Europea no toma sanciones contra ellos. Es decir, no han sido efectivos esos mecanismos. Sin embargo, ahora estamos ante una nueva coyuntura geopolítica en dos sentidos. En el primero, por el cambio de la política de Estados Unidos, la propia directriz de seguridad nacional que se publicó hace algo más de un mes, evidentemente en esa directriz no tiene cabida un régimen como el cubano. ¿Vale? Y a la luz de lo que pasó en Venezuela también. Y el segundo cambio es una ola electoral, y no me estoy refiriendo de autoritarios, ni de un signo ni de otro, sino de personas que han ganado y que se presume que, bueno, son demócratas y que han ganado en América Latina y que hacen pensar de que el viento no está a favor del régimen cubano en la región. Por tanto, si bien podemos decir que los mecanismos internacionales no han sido efectivos, tampoco han sido efectivos, por cierto, la ayuda humanitaria que han mandado algunos países. ¿Por qué? Porque se la daban al Estado y el Estado se la robaba o las vendía. Lo que hay que hacer, lo que ha hecho Estados Unidos ahora, que la ha mandado por medio de las iglesias. Ahora, pero esa falta de efectividad de la comunidad internacional, ya sea porque en Cuba dicen se han hecho los locos, ¿no? Como que pasan de eso por motivos, por intereses económicos, por motivos ideológicos. Esa situación hoy está cambiando. ¿Por qué? Por la voluntad del gobierno de Estados Unidos, por el presidente Trump, pero también por Marco Rubio y los congresistas cubanoamericanos, de ayudar al pueblo cubano a alcanzar un cambio en la isla. Y también por la ola que está haciendo que el régimen cubano tenga cada vez menos apoyos a nivel de gobiernos en la región. Jorge. Mencionabas también, Yaxis, de las dificultades que hay para que las juventudes puedan plasmar también, digamos, nuevos proyectos de vida a partir de la limitante que hay para comunicarse con el mundo. Sin embargo, y porque me consta, sé que mucha gente adentro cada vez reporta más a través de sus WhatsApp, a través de sus mecanismos más, más creativos o incluso hasta en clave para poder llevar al mundo lo que está pasando adentro, esa realidad que tal vez todo el mundo piensa que Cuba es La Habana, pero bueno, ¿qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en los pueblitos? ¿Qué pasa donde la represión es literalmente de esquina a esquina, de tocada de puerta se lo llevan y no lo vimos más? El 11J, el denominado 11J, que fue aquel movimiento en el 11 y 12 de julio, ¿me corregirás? Del 2021. Sí. Que fue realmente el momento donde hay un parteaguas donde la gente dijo, sí podemos salir, sí podemos tumbar esto, sí hay una posibilidad para hacerlo. Y empezaron a reportar hacia afuera lo que estaba pasando, pero también hubo un parteaguas en ese rastrero discurso que siempre ha habido de que, por ejemplo, la famosa plaza en La Habana era un lugar para los humildes, de concordia y todo, y desde ahí fue dada o sea, porque es público y notorio, cualquiera, siempre digo, cualquiera con Google puede tomar y escribir
y verificar lo que hablamos acá para hacerlo desde una antropología, perdón, simplista, solamente haciendo una búsqueda en Internet, pero antropología social, por supuesto. Pero en ese momento el propio Díaz-Canel dijo, la orden está dada, combate, combate. O sea, y la orden está dada, combate es empezar literalmente a aniquilar al oponente y eso llevó, corrígeme por favor, a más de 2.000 procesados bajo una lógica de un código penal totalmente ajustado a la dictadura. Y eso llevó a una gran crisis de líderes estudiantiles emergentes, señoras que se hartaron, que salieron con cacerolas, adultos mayores que salieron con sus muletas a hacer lo que podían hacer, y niñas y niños que habían nacido en esa opresión tan espantosa. Paréntesis, eso mismo hablamos de lo que está pasando en Nicaragua la semana pasada, de que es casi una generación que está naciendo ya en regímenes de coartamiento de libertades básicas. Cierro el paréntesis. Pero ahí fueron más de 700 los presos políticos. Me imagino que el número andará cercano a los 500 todavía. Tú que llevas en el observatorio estos datos, pues lo dirás mejor que yo, pero se instaló se instaló de verdad no una narrativa, sino que se instaló en el imaginario internacional de que efectivamente se les había caído total la cara y la represión fue brutal, directa y a matar, porque verdaderamente se vieron en un peligro de perder el poder. ¿Qué ha quedado de ese movimiento del 11J? ¿O cómo se vive? ¿Se reprime cada vez de que hay un 11J del 2022, del 2023? ¿Cómo fue el 11J del 2025, por ejemplo? ¿El régimen activa protocolos? ¿Se ve mayor represión? ¿Cómo es ello? Bueno, el 11J de 2021 ha sido un parteaguas, un punto de inflexión donde quedó bien claro que el pueblo cubano no cree en el régimen. Y el régimen, como bien cuentas, primero se asustó, se asustó, le cogió de sorpresa aquello que pasó. ¿Por qué? Por su infinita soberbia y no darse cuenta que la gente está muy cansada. Y después viene esa famosa comparecencia de Díaz-Canel, donde dice, la orden de combate está dada. Miren, para que entendamos, la gente que había salido a la calle, la mayoría eran jóvenes, habían menores de edad, habían adultos mayores. Recuerdo aquella señora que frente al Capitolio de La Habana gritó, estaba como en bata de casa, y gritó, nos hemos quitado el ropaje del silencio y del miedo. Eso es, ver esos videos es impactante. Pues a esa gente, gente humilde, gente que nació la mayoría en el proceso revolucionario, a esa gente fue a la que mandó a que atacaran con palos, hasta con pistolas, con tiros, a las fuerzas del régimen. Cuando Miguel Díaz-Canel dice, la orden de combate está dada, enseguida salen los miembros de la policía política, de la seguridad del Estado, a dar golpe, a coger preso a gente y incluso a tirar disparos y todo. Fue una situación durísima, una represión, fue una cacería humana. Hay un caso que nosotros presentamos ante la CIDH en cuya detención para detener a este joven participaron más de 200 policías. A un joven que en realidad lo detenían porque un policía vestido de civil le había sacado una pistola y él se le enfrentó. ¿Quién eres tú para sacarme la pistola, para amenazarme? 200 policías fueron a capturar a este joven. Por tanto, el despliegue que hubo de represión fue tremendo. Más de 4.000 detenciones ese mismo día. Durante varios años estuvimos con más de 1.000 presos políticos. Por cierto,
llegó un momento en que había más de 200 prisioneras políticas, mujeres, jóvenes, madres, madres solteras, adultos mayores, menores, a gente menor de edad. Y con respecto a las mujeres lo digo porque sí me choca que ni una vez he escuchado del movimiento feminista organizado de la izquierda latinoamericana que abraza este discurso feminista, tal. No los he escuchado levantar la voz por aquellas mujeres que han sido víctimas y que son víctimas hoy de la represión estatal en Cuba. Hoy tenemos en torno a 800 presos políticos y de conciencia. El año pasado el régimen liberó a 200 por la mediación del Vaticano. Eran 500, iban a liberar 500 presos, pero políticos solamente fueron 200 y a algunos, nada más que murió el Papa, regresaron a 6 a la cárcel otra vez. Ahora, a pesar de esa represión, el pueblo cubano ha seguido manifestándose, quizás no de la misma manera desde el punto de vista cuantitativo, de cómo fue el 11 y 12 de julio de 2021, pero la gente ha seguido protestando en las calles, en las redes sociales, y el régimen ha seguido reprimiendo. El año pasado nosotros dimos a conocer casi 10 sentencias donde a personas por protestar, por salir a manifestarse en un apagón pidiendo que regresara la luz, le han puesto hasta 8 años de prisión. Y la sentencia, porque esto también es surrealista, los jueces ponen, tocaban objetos metálicos y hacían ruido que molestaban a la población. Fíjate, 8 años de prisión. Es que es brutal, es brutal. Entonces, esto es una moneda de dos caras y es la moneda que está presente hoy. El pueblo desencantado que pide cambios y que va a aprovechar la primera oportunidad que haya, y el régimen que no hace los cambios, lo que busca es mantenerse en el poder y responde con represión a ese pueblo desencantado. Con esta pues perspectiva, Yaxis, ¿qué es lo que se puede esperar a futuro cercano para Cuba? ¿Cómo podemos ver esta realidad que se está viviendo, esta, se podría decir, tensión internacional post-Venezuela? ¿Cómo se podría vivir en los próximos semanas y meses? ¿Qué se espera de parte de personas como vos que siguen el pulso de lo que pasa en tu país? ¿Qué se puede ver a futuro cercano? Pero más allá de eso, están para poder ejecutar la eficacia de ese cambio. Mira, desde nuestro punto de vista, la forma de cambio en Cuba que menor costo social traería al ya sufrido pueblo cubano es la transición pacífica hacia la democracia. Una transición que nosotros queremos que sea política, económica y social. Política porque tiene que haber cambios políticos y que sean irreversibles, que reconozca la pluralidad de la nación cubana. Económica porque evidentemente es un sistema que no funciona, que no apoya, apoya o no logra que la gente sea feliz en su propio país, y social porque no podemos aceptar una transición en el que la población siga mayoritariamente en la extrema pobreza. No queremos una nueva Cuba, una política como la de ahora, donde vivan bien unos pocos y la mayor parte de la población esté en la extrema miseria. Eso es a lo que nosotros y exigimos. Ahora somos realistas. Estamos en un contexto internacional donde, por ejemplo, Estados Unidos y la administración norteamericana es la que lleva, dicen en Cuba, la voz cantante en estos asuntos. No podemos engañarnos.
El pueblo cubano lo ha intentado, pero la represión es muy fuerte. Europa ha perdido total interés, no solo en Cuba, en América Latina. Por tanto, aquí hay unos actores principales en este proceso, unos Estados Unidos, otro, no lo podemos negar, es la cúpula del poder en Cuba. Ahora, hay actores que están pensando en el bien del pueblo cubano, como es la oposición, la sociedad civil, el exilio, las iglesias. Por tanto, yo creo que de esta eh, mezcla donde hay presiones, donde va a poner muchas cuestiones sobre la mesa, presiones hacia el régimen me refiero, pero donde nosotros también tenemos que poner el listón bien alto. De ahí es donde yo tengo la confianza y muchos cubanos por los que he hablado, que algo nuevo va a venir. Este año, yo no tengo una varita mágica, ni ¿cómo dicen? La bola mágica, ni nada de eso, pero siento que este año va a ser muy duro en el ámbito socioeconómico, pero va a ser un año de esperanza para Cuba. Después de lo que ha pasado en Venezuela y de la voluntad y del pensamiento de Marco Rubio, del presidente Trump también, yo creo que nada va a quedar tal cual está en este momento. Y Jaxis, mencionaste algo bien importante, que es el rol de los actores que configuran, digamos, este acompañamiento, visoría. Hablaste, y lo digo porque mencionaste un ejemplo brutal: 10 hoteles, 0 hospitales. Sigue habiendo una alta capacidad del régimen por atraer inversión extranjera hotelera, del turismo a la isla, o al menos así lo habían tenido. Hay una retirada y hay una realidad hoy, una caída y un descenso espantoso. Algunas cancillerías no están recomendando viajar a la isla por términos de turismo, pero te hago tal vez una pregunta que creo que vale la pena también entenderlo así. ¿Crees que el régimen ha sido tan efectivo en vender un turismo de la dictadura? A ver, porque, y lo digo de lo que uno habla con amigos, yo quiero ir, por ejemplo, en mi juventud decían, yo quiero ir a Cuba antes de que muera Fidel, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, y sé que es hasta perverso. Frívolo. Absolutamente, pero digo, pero ese es un vox populi también que ha estado instalado en una región. Incluso yo recuerdo en mis tiempos de universidad que aparecían grupos de solidaridad con Cuba y súmense y todo este tema. O sea, está muy bien aceitado eso. ¿Sigue siendo esa diplomacia del régimen tan efectiva como la que tuvimos hace algunos años? Influencia en el CARICOM, influencia en la OEA o influencia en el Parlamento Europeo. ¿Qué valoración hace de eso? Yo sé que eres un hombre que hace incidencia y es muy fácil encontrarte en Ginebra o en Washington o en Bruselas, porque me consta, pero digo, estamos hablando de esfuerzos en bloque respecto a en el exilio, cómo se trata de articular esta incidencia. ¿Cuál es tu valoración de eso? Mira, ellos tienen muchos aliados. Ellos tienen muchos aliados en el mundo, en muchos países. Pero yo creo que en los últimos años esa narrativa de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales, todo eso ha ido derrumbándose. Todo eso ha ido derrumbándose. Hay gente que sigue vendiendo eso, pero es por un interés oscuro, político o quizás por fanatismo ideológico. Por tanto, mira, yo creo que, a ver, no quiero ser ingenuo, parto diciendo de que ellos mantienen una influencia importante en diferentes capitales, en diferentes espacios, pero el terreno, cuando hay voluntad, cuando hay un buen trabajo de denuncia y cuando hay voluntad de países como Estados Unidos, el terreno se nivela bastante. El terreno se nivela bastante.
Y bueno, yo creo, y lo digo humildemente, pero hemos sido parte desde el observatorio de este trabajo de denuncia sobre la represión en Cuba, pero también sobre la pobreza. Yo recuerdo que, y les hago esta anécdota, cuando comenzamos a hacer el primer informe sobre los derechos sociales fue en 2019. ¿Por qué? Porque queríamos tener datos, no solo que fueran testimonio de la gente u opinión política, sino tener datos sobre lo que estaba pasando dentro de Cuba. Entonces fue en 2019 y nosotros fuimos en la Unión Europea, nos reunimos con gente del Servicio Diplomático Europeo y nos negaron todo. Le dijimos, viene una crisis, no hay capacidad para enfrentar esto, viene una crisis, va a ser crisis humanitaria. Y bueno, es verdad que vino el COVID, pero fíjate que muchos países han ido recuperando del COVID y Cuba no. Y Cuba no, hubo un exceso de muertes. Es un país que ha perdido en torno al 20% de su población en los 2 últimos años, por el exilio, por la muerte también. Y nosotros comenzamos este camino para desmitificar a nivel internacional este asunto. Hoy mucha gente utiliza nuestros datos, a veces ni nos citan. Y eso es bueno, ya cuando utilizan tus datos y ni te citan, eso es bueno. Por tanto, yo creo que hoy está bastante equilibrado el terreno, pero gracias en gran medida a los cambios geopolíticos que se están operando. Oye, a los amigos que guarden ese pasaje, ese boleto, y que vayan a Cuba cuando haya cambiado. Las playas serán todavía mucho más bonitas, porque no habrá apagones, no habrá, ¿sabe? Será una Cuba más amigable con la gente. Esperemos que así sea, de verdad que esperemos que así sea. Y antes de darle el paso a John, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros y con nosotras, y realmente pues nos ilusiona de que no es un tema de quién llegue o que se llegue, sino de que las personas vivan en la plena libertad que nosotros conocemos y que realmente es el anhelo de cualquier persona, desarrollar su proyecto de vida en libertad sin que le digan cómo, cuándo, por qué y para qué. Así que, querido Jaxis, muchas gracias por este espacio que nos has regalado, y John, como siempre, un gustazo haber compartido contigo. Vale. Yo dejar un mensaje final, si quiere, rápido lo digo. A los queridos oyentes, bueno, a ustedes muchas gracias, también a los queridos oyentes, y decir algo. Miren, hemos llegado a un momento que más allá de los intereses económicos, de las afinidades políticas o ideológicas, incluso de los gustos, a mí me gustaba la imagen de tal persona, tal. Más allá de eso, tenemos que poner a la persona humana en el centro. Y la persona humana es el cubano, es el adulto mayor que tiene que vivir con una pensión que equivale a $5. Es la gente que no tiene medicina, son los enfermos crónicos, los jóvenes que no tienen esperanza, los presos políticos y sus familiares que tienen que sufrir doblemente. 1, la pobreza que vive el país, y 2, la injusticia. Por tanto, a nuestros oyentes, a ustedes agradecimiento, y a nuestros oyentes que se pongan la mano en el corazón y que, ¿cómo decir?, se solidaricen y ni siquiera en el pensamiento vean como normal el sufrimiento del pueblo cubano, que tiene derecho a vivir las libertades con sus luces y sus sombras que hoy viven ustedes en Costa Rica y en muchos países del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Jaxis, por esta reflexión, y más que todo por la final, porque nos pone en contexto que las cosas hay que dimensionarlas responsablemente para poder no solo de verdad ser solidarios y empáticos, sino también para evitar que en nuestros países eso llegue a suceder. Este ha sido el programa de Voces del Mundo, Red Democrática, de hoy miércoles. Esperamos que haya sido de su total agrado. En 8 días, un nuevo episodio de esta edición de Voces del Mundo para seguir haciendo contexto internacional acá en Costa Rica. Hasta la próxima.